Esta es una historia basada en hechos reales que ocurrió en San Andrés Malacatepec. Era uno de esos pueblos que el tiempo olvida, rodeado de montañas y cubierto por una niebla espesa que bajaba todas las tardes como un manto fúnebre. Sus habitantes vivían atrapados en una especie de letargo eterno. Apenas se escuchaban radios, no llegaba el teléfono, y después de las 8 de la noche, nadie salía de sus casas. No era por miedo a los bandidos ni a los animales salvajes. Era algo peor, un temor antiguo, de esos que no se dicen en voz alta. Algo dormía en el cerro, decían los abuelos. Algo que no debía ser despertado. Y en 1954, ese algo despertó. Fue el año en que Isauro Reyes llegó al pueblo. Un hombre de mediana edad, elegante, siempre de traje, con un sombrero negro que jamás se quitaba. Decía venir de Zacatecas, pero nadie pudo confirmar su origen. No tenía familia, no buscaba trabajo, solo pedía una cosa: una partida de cartas. Al principio lo tomaron por un loco, pero cuando en una sola noche le ganó el salario de un mes a 5 jornaleros y el reloj de oro a un cacique local, todos entendieron que ese hombre era diferente. No solo jugaba bien, jugaba como si viera las cartas antes de ser repartidas. La cantina más vieja del pueblo se llamaba la Caverna del Toro, y no era metáfora. Estaba literalmente excavada dentro de una cueva, una formación rocosa que había sido usada desde tiempos prehispánicos para rituales, luego como almacén y finalmente como centro de perdición. La entrada estaba marcada con un cráneo de toro empotrado en piedra. Dentro, la humedad se sentía como una segunda piel, y las paredes sudaban agua mezclada con algo más espeso, como sangre vieja. Allí, Isauro hizo su guarida. Todas las noches jugaba, al principio por monedas, luego por tierras. Algunos perdieron casas, animales, incluso las joyas de sus esposas, pero nadie podía vencerlo, nadie. Empezaron los rumores, que usaba magia, que había hecho un pacto, que hablaba solo en lenguas desconocidas mientras barajaba. Una noche, un campesino llamado Emiliano intentó apuñalarlo por haberle quitado su terreno. El cuchillo se quebró al tocar su pecho. Todos lo vieron. Isauro no sangró, solo sonrió, se levantó de la mesa y dijo: no soy fácil de matar. Todo cambió un viernes 13 de octubre. La neblina no se fue al amanecer como de costumbre. Esa mañana se mantuvo densa, opaca, cubriendo los caminos y haciendo que los perros aullaran sin razón. Cerca del atardecer, llegó al pueblo un hombre que nadie había visto antes. Vestía completamente de negro. Sus botas eran brillantes y sus ojos no reflejaban luz alguna. Era como si fueran pozos sin fondo. Entró directo a la Caverna del Toro sin saludar, sin pedir permiso. Caminó hasta la mesa de Isauro, sacó una baraja de su saco y dijo: he venido a jugar contigo, Isauro Reyes, una sola partida. Todos los presentes se paralizaron. El ambiente se volvió denso, opresivo. Las velas se apagaron solas. Los vasos comenzaron a vibrar. Isauro lo miró. Por primera vez en años parecía nervioso, pero su orgullo fue más fuerte. Se quitó el sombrero y respondió: que así sea. La mesa se despejó. Los hombres formaron un círculo alrededor. En completo silencio, el forastero colocó una bolsa de monedas de oro sobre la mesa. Luego, otra más. Luego una tercera. Aquí hay riqueza suficiente para 7 generaciones, pero si pierdes, me das tu alma. Isauro sonrió, pero no dijo nada. Sacó una cadena de oro con un crucifijo, la puso sobre la mesa y agregó: y si tú pierdes, me das todo lo que sabes, tu poder, tu secreto. El forastero asintió. Se barajaron las cartas. Nadie más pudo ver lo que tenían, solo ellos. La tensión era tan grande que algunos hombres vomitaron del miedo. Isauro lanzó un suspiro de alivio.
Tenía escalera real de corazones, la mejor mano, imposible de superar. Juego, dijo, mostrándola con confianza. El forastero no se inmutó, solo colocó lentamente sus cartas sobre la mesa. 5 ases. Era imposible, esa mano no existía. Solo hay 4 ases en una baraja. Trampa, esto es trampa, gritó Isauro, levantándose. El forastero sonrió. Se escuchó un trueno en el interior de la caverna. El suelo tembló. Las paredes comenzaron a escurrir sangre. Las cartas ardieron en fuego negro. La baraja de Isauro se convirtió en polvo. La casa siempre gana a Isauro Reyes. Isauro cayó de rodillas, las manos en la cabeza. Su rostro era una máscara de terror puro. Nadie se atrevía a tocarlo. El forastero se levantó con calma, tomó sus monedas y salió caminando, dejando tras de sí un hedor a azufre y muerte. Esa noche, la neblina no se retiró. El cielo permaneció enrojecido hasta el amanecer, y desde entonces nada volvió a ser igual. Isauro fue encontrado al día siguiente en posición fetal, murmurando cosas sin sentido. Los pocos que se acercaron a él aseguraron haberlo escuchado repetir una sola frase, una y otra vez. Las cartas me llaman, las cartas me llaman. Lo llevaron a casa de la curandera del pueblo, doña Micaela, una mujer que decía tener el ojo. Ella intentó ayudarlo con rezos, sahumerios y hierbas, pero al tocarlo, sintió un escalofrío helado que le paralizó el brazo. Esto ya no es humano, dijo. Esto es otra cosa. Esa misma noche, doña Micaela murió de un infarto. Su cuerpo fue encontrado con los ojos abiertos, las pupilas dilatadas y una carta de la baraja clavada en la frente con una espina de mezquite, el as de espadas. Días después, Isauro fue llevado a un hospital psiquiátrico en Oaxaca capital. Allí pasó 2 semanas en silencio absoluto, hasta que pidió papel y lápiz. Lo que escribió durante los siguientes días fue un diario desgarrador, lleno de confesiones, visiones y símbolos extraños. Los médicos lo revisaron y lo consideraron producto de una mente esquizofrénica severa. Pero un sacerdote local, el padre Sebastián, pidió ver el cuaderno. Cuando lo tuvo en sus manos, empezó a sangrar por la nariz y horas después abandonó la orden sin decir palabra. Estas son algunas entradas del diario de Isauro. Lo vi. No era un hombre. Tenía la piel demasiado tersa como cuero nuevo y sus ojos eran ventanas al infierno. Cuando cierro los ojos, estoy de nuevo en la caverna. La partida no ha terminado. Sigue jugándose eternamente. Las cartas se mueven solas. Ya no las necesito tocar. Las escucho susurrar mi nombre. No fue una apuesta, fue una trampa. Una puerta que abrí y ahora no puedo cerrarla. Isauro murió exactamente 1 año después de la famosa partida. El mismo día y a la misma hora. Viernes 13 de octubre, a las 3 de la madrugada. La enfermera que lo atendía declaró que, minutos antes de morir, el cuarto se volvió helado. Las luces comenzaron a parpadear y entonces Isauro se sentó en la cama, miró a la puerta como si alguien hubiera entrado y sonrió por última vez. Su grito final fue tan agudo que los vidrios de la ventana se rompieron. Cuando entraron a la habitación, lo encontraron con el rostro completamente desfigurado, como si hubiera envejecido décadas en segundos. Tenía el pelo blanco, la piel seca y los ojos vacíos. Lo más perturbador fue que, sobre su pecho, había una carta que nadie sabía de dónde había salido. El 5 de ases. Desde su muerte, ocurrieron cosas extrañas en San Andrés Malacatepec. 1 semana después del entierro, la caverna ardió por dentro sin que hubiera fuego. Las paredes se ennegrecieron y, según testigos, las sombras dentro se movían solas. En los meses siguientes, 3 jugadores murieron de forma misteriosa después de partidas privadas.
Todos tenían una carta clavada en el cuerpo. Una niña desapareció tras decir que el señor de negro la había invitado a jugar. La neblina dejó de irse por las mañanas. El pueblo quedó perpetuamente cubierto. La gente abandonó el lugar poco a poco. Hoy en día, San Andrés Malacatepec es un pueblo fantasma. Solo viven 3 ancianos y ninguno se atreve a hablar del tema. Años después, un periodista llamado Germán Ayala investigó el caso para un programa de televisión de fenómenos paranormales. Descubrió que no había registro de nacimiento de Isauro Reyes. Nadie en Zacatecas lo conocía. Su nombre no aparecía en ningún archivo oficial, pero en una antigua biblioteca de Durango halló una carta fechada en 1912, escrita por un militar durante la Revolución. Decía: hoy ejecutamos a un desertor acusado de vender almas por dinero. Se llamaba Isauro Reyes. Murió sonriendo. Era imposible. Si era cierto, Isauro habría tenido más de 80 años cuando llegó al pueblo, pero no los aparentaba. ¿Era Isauro un simple jugador o un peón del diablo desde el principio? Hoy, la caverna del Toro sigue existiendo. Algunos aventureros han entrado grabando videos para redes sociales. 2 de ellos nunca salieron. Los otros regresaron temblando, diciendo que dentro hay una mesa con 2 sillas, una baraja y una carta quemada. El 5 de Ases, un sacerdote de Puebla, fue llamado para exorcizar el lugar. Lo intentó 3 veces. En la última, su crucifijo se derritió en sus manos. Nunca volvió a hablar. La baraja de Isauro desapareció. Su diario fue quemado por orden del arzobispo. Pero las historias no mueren tan fácil. Los ecos de la última partida siguen vivos, esperando que alguien más acepte jugar. Así que, si algún día en un bar oscuro alguien se te sienta enfrente y dice: una mano por tu alma, corre, no mires atrás. Y si ya tomaste una carta, reza que no sea el 5 de Ases. Que tengas dulces sueños. Hasta la próxima.